lleno de tu presencia y envíalos, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender tus planes, Señor, y aprender de Cristo el Señor, a ser humilde, Padre Celestial. Señor, bendícenos en esta mañana, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristezas con ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Bendiciones. Gracias, amado hermano Veloz. Amén. Hoy es el día que hizo el Señor, donde nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy vamos a iniciar con, ya terminamos el número. Vamos a entrar en el último libro del Pentateuco o del Torá, que se llama Deuteronomio. Amén. Vamos a ver cómo Dios nos toca el corazón. A este libro algunos exegetas lo llaman el latido del corazón del Antiguo Testamento. Amén. Porque ciertamente es un compendio de todo el Pentateuco. O sea, y tiene su propósito en la cual, y un libro extraordinario. Ustedes lo van a ver cómo Dios usa a Moisés para escribir este libro. Sabemos que el lugar donde él lo escribió prácticamente fue en la última parte de su vida, en la llanura de Moab. Ya prácticamente tenía menos de un mes cuando él escribió este libro, para efectos de hablarle a la nueva generación sobre lo que es Dios de los cielos. Amén. Entonces vamos a iniciar el libro de Deuteronomio. Amén. Dice que este libro significa segunda ley. Significa segunda ley, y junto con Génesis, Éxodo, Levítico y Números constituyen el Pentateuco, la Torá, donde se encuentra institución de Dios. Deuteronomio es una de las repeticiones de la ley. Ese nombre de Deuteronomio en realidad viene de la traducción de la Septuaginta, de la griega. Amén. Pero el nombre en sí, en hebreo, significa, porque si usted nota que todos los libros del Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio, el nombre en hebreo se le da por el primer versículo de la Biblia. Y acá lo vemos en Deuteronomio capítulo 1, cuando dice, estas son las palabras. En realidad, el nombre en hebreo es Devarim, que significa, estas son las palabras. Amén. O sea, que Deuteronomio se enfatiza sobre la ley en la cual Moisés, Dios quería que el pueblo, la nueva generación, tomara en serio la palabra de Dios y lo pusiese por obra, para que Dios podía bendecirles. Amén. Entonces, el libro de Deuteronomio, donde deutero significa dos o segundo, y donde nomium, que significa ley, entonces es la segunda ley. No quiere decir eso que se hizo una ley nueva, sino que una recuperación. Se dice segunda ley porque se compendia todos los libros, lo más importante de los libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Entonces se concentra en una, y la intención para el por qué se hizo ese libro, vamos a verlo más adelante. El que lo escribió sabemos que es Moisés. Se escribió prácticamente en el año 1505 a.C. ¿A quién fue escrito ese libro? Este libro en realidad fue escrito primeramente hacia los sacerdotes, para luego el sacerdote vertirlo al pueblo de Israel,
y a los extranjeros, y para nosotros hasta este día de hoy nos sirve ese libro. Amén. ¿De dónde fue escrito? Ese libro se escribió por primera vez en el monte Sinaí, pero eso se refiere a que toda la ley se hizo todo, se proclamó en el monte Sinaí, donde Dios se presentó con los 10 mandamientos, ustedes lo saben, pero el libro en sí de Deuteronomio fue en la llanura de Moab, donde él condensó todo. No era, como le di anteriormente, no era algo nuevo, sino que era un compendio para que la nueva generación podían estar claros y entender lo que es la ley de Dios. El tema del libro general es sobre la renovación del pacto. Vamos a ver cómo Moisés habla al pueblo para que ellos puedan renovar el pacto y estar firme en la cosa de Dios. El trasfondo histórico, hay algo de trasfondo histórico, dice aquí, Deuteronomio significa segunda ley o la segunda entrega de la ley. No puedo ver aquí un segundo, que tengo que mover. Discúlpame. Ahora sí. Muchas de las personas, ustedes lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Muchas de las personas que hablan estado presente cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, se habían muerto. Acuérdense que hubo una generación que vivió, que salieron de Egipto y luego llegaron, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí. Dios se presentó para proclamarle la ley, para darle estatutos, para guiarlos, para que ellos podían entrar a conquistar. Amén. La tierra prometida. Está como nosotros, que Dios nos está preparando a nosotros para nosotros conquistar la nueva Jerusalén. ¿Cuánto lo creen? Entonces, dice que por tanto era necesario repetirla, la ley, para beneficio de la nueva generación, porque había una generación nueva que no habían conocido ciertas cosas, que habían oído hablar a sus padres, pero no vivieron eso, y Moisés quería que ellos tuviesen claro en lo que pasó en tiempo cuando vinieron de Egipto y cruzaron hasta llegar a la llanura donde están enfrente de Jericó, preparándose para ir a conquistar. Y eso es lo que nosotros estamos ahora mismo, preparándonos y conquistando las almas para que todo aquello que no tienen a Cristo, inclusive los que están fuera de redil, para que regresen a redil, y los que no están en el redil puedan llegar a vivir, a conquistar ese pueblo, el tercer cielo en la cual nosotros estamos aquí en esta lucha y batalla en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí dice que el propósito, como le dije anteriormente, el propósito era eso. El propósito del libro es lograr que el pueblo renovara su compromiso con el Señor, porque como le dije anteriormente, era una generación prácticamente nueva, una generación que quizás no vivió, no vio qué es lo que pasó en Egipto cuando vino las plagas y esos. Ellos lo habían oído de sus padres, pero Moisés quería estar seguro que esa nueva generación que nació en el desierto, esa nueva generación que después de 40 años, algunos ni siquiera tuvieron en el monte Sinaí cuando se proclamó la ley, que él quería estar claro que esa generación que iba a conquistar, que supiesen la historia, que supiesen todo lo que sucedió, para que ellos amasen de su corazón lo que es Dios y su palabra y ponerlo por obra para que ellos pudieran conquistar, y que tuviesen claro que sin la ley de Dios ellos no podían conquistar a Canaán. Se necesita, es como nosotros ahora mismo, nosotros para poder ir al cielo, al tercer cielo con Dios y estar en la cena del Cordero, que Dios nos va a recibir en las nubes, como dice la palabra de Dios.
nosotros tenemos que conquistar, tenemos que poner la ley, o sea, la palabra de Dios por hecho en nuestros corazones. Tenemos que tener el fruto del Espíritu y amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. ¿Me están escuchando, verdad? Amén. Amén, amén. Amén. Es que vi como se hubiera apagado, no sé. Entonces, aquí dice que de los libros más citados del Nuevo Testamento, el libro de Deuteronomio es el más citado. Dice que hay aproximadamente 80 citas, 80 veces que se ha utilizado esa cita dando referencia a Deuteronomio, uno de los libros más citados del Antiguo Testamento. Así que usted podrá ver su importancia de que es un libro hecho por Dios y ella nos avala que es un libro inspirado por Dios por medio de Moisés. Entonces, aquí nos muestra que Jesucristo lo citó en varias ocasiones. Inclusive fue el libro favorito de Cristo. De todos lo que el Señor Jesucristo ha citado del Antiguo Testamento, se dice que es el libro que más se ha citado por Jesucristo en la Escritura con referente a Deuteronomio. Aquí, así que hay algunos ejemplos que yo puse ahí en el Mateo 4:4-6, cuando Jesús fue tentado. Vemos que fue citado el Deuteronomio 8:3, 6:13, 6:16, cuando se le preguntó también a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Eso está en Mateo 22:37. En Deuteronomio 6:5, él lo cita. O sea que todo, una de ellas que nosotros sabemos de Deuteronomio 8:3, que no solamente cuando le contestó al enemigo, al diablo, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que vemos que el Deuteronomio es un libro extraordinario, un libro excelente, y el propósito clave de esto es la renovación, es que el pueblo confirmase la nueva generación podía confirmar y estar firme en lo que es la palabra, lo que es la ley, antes de ir a conquistar a Canaán. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Amén. No, ninguna pregunta. Ok, avanzo. Yo no sé, me parece que el sistema, yo no sé, ¿usted ve en raya en el site? Sí, Sí sí, se sí. ve raya. ¿Y Sí se eso ve de dónde raya. sale? Yo no sé por qué sale eso. O sea, se está moviendo sola. ¿Será Yo su no sé. mouse? ¿Será su mouse? No, el mouse yo no lo estoy tocando. Ah, Yo no sé por qué ella se está rayando así. Yo no sé santo. qué es lo que está pasando Yo aquí. creía que el nieto le había dañado la tarea. Ah, no, eso vino ahora en antes. No sé por qué. Se está moviendo sola. Yo no sé ni cómo está pasando eso. Déjenme ver qué es eso. Está raro. Pero bueno, ustedes pueden ver de todas maneras. No vamos a dejar que eso nos desvíe. Sí Amén. se puede ver. ¿Amén? Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, vamos a seguir. Entonces, no hay ninguna pregunta. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir. Este libro de Deuteronomio, vamos a ver 3 discursos de Moisés. En la estructura del mismo libro, vemos cómo Moisés habla al pueblo, vierte al pueblo lo que Dios puso en su corazón para que ellos podían hacer y cumplir con la voluntad de Dios.
En el primer discurso, son 3 discursos que cubre este libro, un libro que llega hasta 34 capítulos, pero lógicamente muchas cosas son repetidas, así que no lo vamos a ver todo. Vamos a ir avanzando viéndolo por discurso, los discursos que él hizo. Entonces el primer discurso dice así, es un recuento de el primero hay una introducción previo, ¿no? Un preámbulo del pacto, que es donde él repasa históricamente de los hechos divinos por Israel, y eso está en el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 5, y eso lo vamos a ver ahora. El primer discurso entonces inicia con el recuento de la historia de lo que Dios ha hecho por Israel. Esto lo vamos a ver en el capítulo 1 al versículo 4, al capítulo 4, el versículo 43. Y eso va a enfatizar lo que dice aquí. Recuerden, vamos a ver eso que Dios va a enfatizar en el pueblo de Israel, en la nueva nación, que ellos recuerden y no olviden, que hay que oír y prestar atención. Entonces, ese recuento que va a contar Moisés en su primer discurso era para que el pueblo de Dios, la nueva generación, prestase atención a todo lo que el pacto de la ley estaba. Él agarró lo más importante, hizo un compendio para que ellos tuviesen eso en su corazón y que no olvidesen nunca de guardar la ley y tenerlo en cuenta. Y era momento que ellos tenían que prestar atención en estos momentos, porque de ahí dependía todo, la conquista. Amén. Entonces, entonces viene luego eso, el segundo discurso de Moisés, que son los deberes principales del pacto. Hablar del pacto, lo que Dios espera de Israel. Y eso lo van a encontrar del capítulo 4, versículo 44, al capítulo 26 a 19, donde se va a enfatizar sobre la fe y la obediencia. Amén. Por eso era necesario que ellos prestasen atención, porque tenían que obedecer a esa ley, a ese pacto que Dios había hecho con Israel, y tenían que tener esa fe y obediencia para poder conquistar Canaán. Y el tercer discurso era sobre la renovación y ratificación del pacto, lo que Dios hará con Israel. Y eso era del capítulo 27, es del capítulo 27 hasta el 30, capítulo 30 del versículo 20. Y en eso vamos a ver las bendiciones que trae la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y de último, las actividades finales de Moisés y su muerte, encargos de Moisés a Israel y comisión a Josué. Y eso lo vamos a ver del 31, el versículo 1 al capítulo 34, que es el último capítulo, y termina en el versículo 12. Así que Deuteronomio encierra todos estos discursos, esos 3 discursos que va a ver Moisés. De ahí es donde nosotros vamos a ir analizando cada discurso, los 3 discursos. Y hoy vamos a iniciar con el discurso número 1. Amén. ¿Estamos claros todos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me escuchan? Amén, amén, amén. Amén. Es que quiero estar seguro porque... Maestro. Sí, gracias. Y disculpa. Ok, entonces vamos a agarrar la Biblia, entonces vamos a iniciar con el primer discurso. El primer discurso. Maestro Dime. Power, Dime. aquí dice que para quitar eso, dice que vaya a la primera diapositiva. Dice, Así, dice, esa. ajá, dice que le haga clic, espérese, déjeme leerlo bien. Ahora, dice,
vaya a la presentación con línea roja para quitar y haga doble clic en su nombre. La presentación se abre con la primera diapositiva que muestra. No sé si quiere salir y volver a entrar con la diapositiva para ver si se quitó eso. Así. No, en la misma diapositiva quite el power. Ajá. Esto. Sí, dele clic ahí al inicio, a esa. Esa es la primera, esa es la misma de la primera. Sí, esa es la primera. Es doble clic. Ajá. Estoy moviendo la. No, pero a esa. A la misma de. Ajá, que es a donde. Pero dele afuera, no vaya a ser, dele ahí en el lado verde, no vaya a ser que se altere el dibujo o algo. Estoy dando doble clic, pero no pasa nada. Bueno, ahí dice que le dé doble clic, pero pienso que es allá. Que esas líneas la hace la hace la misma persona cuando dice aquí, dice algunas líneas rojas en PowerPoint se añadieron por el software en sí, mientras que otros son introducidos por el usuario. Así, pero yo no estaba tocando la. Está raro. Bueno. Pero, Dios mío, está peor. Salga de la presentación y vuelva ahí entre para ver si se quita eso. Sí, Ok. es lo más recomendable. Guardar, sí. Guárdala. Lo guardo, no, porque después la raya. Guárdala con esa, ¿cierto? No, no la guarde. Ajá. No, y si se le borra todo. No, yo Es que él ya lo tiene guardado. ya pueden. Déjame. Dele para ver ahora. Vuelve a Se entrar están a la... tomando más líneas. Dice, la otra opción es que haga clic en la AV page. Ya se quitó. Lo veo que se quitó. Dele. Pero nosotros no podemos verla. No, yo sé, yo voy a hacer cheer ahora. Ok. Es que es lo que. Voy a hacerle cheer. Un momento. Ya. Ya lo pueden ver. Así. Ahora sí está limpio. Bueno, primera vez que eso me haya pasado, pero bueno, uno aprende así, ¿no? Gracias a Dios. Imagínense Entonces, en una conferencia. Ay. imagínate eso. La gente, ¿qué pasó con eso? Está rayando. La gente va a creer que uno tiene un niño al lado rayándola. Ok, amén. Entonces vamos a iniciar. Maestro, eso le sirve por si acaso algún día vaya a dar una conferencia internacional, entonces ya usted ve la raya, ya usted sabe cómo debe hacer. Yo no creo que eso va a pasar internacional. Eso debe ser que lo están preparando para eso. Internacional, wow. Bueno, vamos a seguir. Así que, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado anteriormente? Ninguna pregunta, ¿verdad? Ok, ¿puedo seguir? Amén. Entonces vamos a iniciar el primer discurso de Moisés, que es el recuento de la historia de lo que Dios ha hecho en Israel. Y vamos a iniciar con el capítulo 1 de Deuteronomio. Amén. Y así inicia. Ahora pues, alguien que me la lea, por favor. Deuteronomio 1, del 1 al 5, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel
conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo. ¿Hasta ahí, maestro? Sí, hasta el 5, ¿no? Ajá. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí. Gracias, hermana. Vemos que en el primer discurso iniciamos con lo que leyó Ixel en antes. Lo que me llama la atención es la Biblia cuando habla. Usted sabe que ella inicia dando la historia, es un preámbulo, en realidad era una introducción de lo que es la historia, para que la nueva generación que no había. ¿Ustedes me oyen bien? ¿Aló? Sí, maestro, Sí, se escucha muy bien. bien. Sí, bien. Sí, Ok, perfecto, gracias. maestro, perfecto, siga. Si Amén. no lo oímos, le decimos. Gracias. Y vemos que el primer versículo, cuando habla que Moisés, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. O sea, él estaba en el lado de la llanura de Moab, pero entonces él inicia hablando sobre los lugares donde él hablaba sobre la ley en los diferentes, y él marca ahí, él dice, en el desierto de Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot, Dizahab, 11 jornadas hay desde Oreb, camino al monte Sier hasta Gades Barneas. Allí él indica cuando ellos estaban en la trayectoria del monte Sinaí hasta el Gades Barnea, y el lugar para que la nueva generación que había nacido 40 años después, o de 40 años, supiesen exactamente qué es lo que pasó. Una de las cosas, él dice así en el versículo 3, aconteció que a los 40 años, ya pasados los 40 años, el año que ellos están viviendo ahora, en el mes 11, el primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. O sea que Moisés estaba hablando ahora mismo, o sea, estaba presente en el discurso, en el primer discurso, y la Biblia nos dice que fue en el 11º mes, en el primero del mes. O sea que acuérdense que Moisés es ese fue el último mes de Moisés en la cual él quedó vivo. Pero por eso se dice que este libro se escribió como 4 semanas o 3 semanas, pero fue menos de un mes. La Biblia dice que el 11º mes, según la Biblia, acuérdense que el pueblo de Israel tenía otro calendario. El mes de Abib era el primer mes de ellos. Entonces, el 11º mes, eso era el mes de Sebat. El mes de Sebat, el primer mes, eso era como para nuestro calendario de nosotros, era entre enero y febrero, porque abril era su primer mes y ellos estaban en el 11º. Entonces, era entre enero y febrero. Moisés estaba viviendo su último tiempo, en la cual él expresó expresó el discurso al pueblo de Dios. Entonces vemos que él cuenta la historia de cómo ellos alcanzaron y conquistaron hasta donde ellos estaban, cómo vencieron, derrotaron a Sehón, el rey de los amorreos, el cual habita en Hesbón, y Og, rey de Basán, que ha habitado en Astarot, en Edrei. Entonces el versículo 5
de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Vemos que en el mismo versículo 5 nos dice que Moisés estuvo en el 11º mes ahí hablando, declarando, proclamando la ley, o sea, lo que nosotros vamos a ver ahora en el primer discurso al pueblo, a la nueva generación, porque prácticamente la generación de antes, los 40 años, todos murieron, así que prácticamente aquí había una generación fresca, nueva, una generación de fe, listo para conquistar, y ellos estaban enfrente del Jordán, enfrente de Jericó, para ir a conquistar. Así que Moisés quería hacer lo preparativo, y él quería preparar, no solamente preparar la parte física, sino la parte emocional y la parte espiritual del pueblo, porque él sabía que era muy importante que la ley se arraigara en su corazón, que ellos no podían hacer nada si no tuviesen la ley en ellos. Amén. Así que él quería enfatizar en eso, por eso le inició el recuento histórico para que ellos entendiesen qué es lo que sucedió. Y inclusive nosotros vamos a ver que él va a hablar sobre el fracaso del pueblo de Israel en ese entonces, lo bueno, lo malo y lo feo, para que este pueblo, esta nueva generación, supiese y entendiese que si uno no anda conforme a la voluntad de Dios, uno va a fracasar. Y así es que Dios quiere que nosotros andemos conforme a lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Amén. Entonces, él habla, alguien que me lea de ahí al capítulo, al versículo 8, por favor. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: ¿habéis estado bastante tiempo en este monte? Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Nehuén y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. Vemos que hay palabras clave en este libro, y una de esos era el versículo 8, que dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestro padre Abraham. Y aquí vemos que esa frase clave o palabra o frase clave dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. También vamos a ver esa que dice: Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Se dice que esa frase se repite en Deuteronomio 34 veces. Y 35 veces Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Así que vemos cómo Moisés enfatiza sobre eso, para que ellos entendiesen que Dios, que no pasase como la generación anterior, que Dios le ha entregado la tierra, que ellos solamente tienen que tomarla y Dios se lo ha entregado. Así que lo ha repetido en Deuteronomio, en este libro, como 34 veces. Vamos a ver cómo Moisés, porque hemos aprendido que cuando uno repite algo, uno lo aprende. Cuando tú repites, se te queda, ¿verdad? ¿Cuánto lo saben? Amén. Entonces, vamos a ver eso. Y también vamos a ver, ya que estoy aquí, vamos a ver palabras como dice: no te olvides. No te olvides, que son frases que él va a repetir. No te olvides, él lo va a repetir como 10 veces. También hay otra frase cuando él dice: yo te mando hoy. Ejemplo,
y guarde tus estatutos y tus mandamientos, lo que yo te mando hoy. Esa frase, él lo repite 28 veces. Y yo os ordeno. Se repite 10 veces. Son frases que era para que el pueblo entendiese que Dios era el que estaba mandando a cumplir, a guardar su estatuto, sus mandamientos, y para que eso se quedase firmemente en sus corazones, marcado en sus corazones, que cuando ellos iban a conquistar, iban en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto quiere aprender a aplaudir al Señor por eso? Amén. Entonces, vamos de aquí, vamos a ver, vamos a saltar los versículos hasta llegar al capítulo 4, porque en realidad el capítulo 2, el capítulo 3 son capítulos históricos que ya nosotros hemos leído sobre los espías, sobre cuando Israel fracasó y pasaron los 40 años. Todo eso Moisés le estaba contando al pueblo, porque tenía que saber la historia. El que no sabe, hay un dicho que dice que no sabe su historia, no tendrá futuro. O sea, no sé cómo lo dicen, pero como la historia es muy importante, es bueno nosotros saber de dónde nosotros venimos, saber nuestra historia o raíces para poder tomar eso y usarlo de ventaja. No importa si hay fracaso, hubo fracaso. Entonces, la idea es tomar esos fracasos y que esos fracasos se vuelven potencial para nosotros. Amén. Para poder aprender de él y alcanzar la victoria que Dios tiene para cada uno en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Amén. Entonces, vemos que el versículo capítulo 2, el capítulo 3 es una repetición y habla sobre la conquista hasta el momento que ellos conquistaron Sehón, los amoreos, y llegó hasta el momento donde ellos están ahora mismo parados. Habla de Rubén y la media tribu de Manasés, cómo ellos consiguieron la tierra. Pero el capítulo que a mí me interesa más en este primer discurso, amén, dime. Amén, hermano. Muy buena la enseñanza. ¿Ya terminaron? No, se paró ahí, se terminó de hablar, dice. ¿Aló? Ahí habla. Es que tiene el micrófono abierto, mi hermano. Debe cerrarlo. Amén. ¿Puedo continuar o Esther, hacer una pregunta? hermana Esther, ¿me oye? Dígame. Me sale a mí en mi celular que modo de conducir segura. Terminó de hablar. Ahora dice... No, solamente cierre su micrófono, que el maestro va a seguir dando la clase, porque ustedes con el No, yo tenía... ¿Ya puedo continuar? Sí, maestro, ya puede continuar. Amén, gracias. Bueno, todavía estamos en el primer discurso, acuérdese. Entonces vamos directamente al capítulo 4, el capítulo que más me concierne a mí, el capítulo 4 de Deuteronomio. Amén. Acuerda que el primer discurso es el capítulo 4, versículo 43. Amén. Todo lo demás eran repeticiones para que ellos acordasen y tuviesen claro en lo que era su historia. Es muy importante la historia, amén, de nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos en el tabernáculo, pero no tenemos la historia del tabernáculo. Hay que saberla, amén, para saber los planes de lo que Dios tiene para nosotros en el corazón, que le ha puesto en el corazón del pastor, ¿no? Entonces, el capítulo 4, alguien que me la lea, por favor, del versículo 1 al 2. Léeme el capítulo completo, por favor, hasta el versículo
Amén. Hasta el versículo 8. Dice, Moisés exhorta a la obediencia. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñanzas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gracias. Gracias, Esther. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros podemos ver cómo eso encierra lo que le había hablado anteriormente, cómo Moisés enfatiza que ellos recuerden, que ellos prestasen atención, que no olviden, que guardasen. O sea, eso es lo que Moisés quería enfatizar en sus corazones. Y entonces volvamos cuando el versículo 1 dice, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño hoy. Lo induce a escuchar, a oír, poner atención. Una cosa es oír y poner atención, que es diferente. Y le dice 4 verbos: ejecutáis y viváis, entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro padre, os da. Acuérdense que yo le dije que esa frase, poseéis, lo repite 35 veces, ¿verdad? 34, 35 veces. En todo el libro, él va a estar enfatizando en sus corazones, bombardeando a su mente y sus corazones. Así mismo como el enemigo a veces quiere bombardear tu mente para que entre en tu corazón, la palabra de Dios tiene que bombardear a nuestra mente para que entre en nuestro corazón. Por eso hay que repetirla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que buscar. Amén. Entonces, el versículo clave que a mí me llama mucho la atención es el versículo 2. De ahí es donde yo voy a dar la clase. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Esa era clave, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Mira que una de las cosas antes de pensar en cruzar y a conquistar era algo necesario, algo urgente, que ellos tenían que tener la palabra bien avanzada en su corazón. Ellos tenían que manejar bien la palabra, como dice Pablo. Hoy en hoy, la palabra de Dios es nuestra vida. Ella es la que nos maneja, ella es lámpara a nuestros pies, lumbrea nuestros caminos. Sin la palabra andamos ciegos. Tú no ir a predicar a los locos y decía hablar y hablar.
tenemos que escudriñar la escritura. Ya es tiempo que dejamos la pereza y nos entremos en la palabra diariamente a buscarla, pedir al Espíritu Santo que nos redarguya. Y dice, no añadirás a la palabra que yo os mando. Era clave, porque si ellos añadieran, eso iba a traer muerte para ellos. Si ellos quitasen también, eso iba a hacer muerte para ellos. Ellos no podían nunca llegar a conquistar Canaán si ellos no guardasen la palabra de Dios. Entonces, yo puedo ir, alguien que me lea Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, dice, ¿verdad? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Lo que yo te mando, lo cuidarás, dice la Biblia, dice Dios por medio de Moisés. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Ok? En Proverbio 30 dice, eso está ahí mismo en el slide, dice, toda palabra de Dios es limpia, porque ella es la que nos limpia, ella es la que nos sana el corazón. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Ok? Entonces, Gálatas trae una cosa tremenda porque dice, mira lo que dice Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. En términos humanos, dice Pablo, si un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Si algo humanamente no lo pueden invalidar ni añadir a él, ¿cómo vamos a añadir nosotros a la palabra de Dios y quitarle a la palabra de Dios? Y vemos, amados hermanos, por qué me trae eso traigo eso a colación, porque hoy en hoy hay que rescatar púlpitos, hay que rescatar, porque muchas veces hay predicaciones, hay palabras que las personas hablan y dicen de parte de su emoción o parte de lo que ellos o echan cuentos y hacen, no sé, otras cosas, pero la palabra de Dios tiene que ser predicada tal como es. No se puede añadir, no se puede quitar. Desde el inicio debe ser palabra de Dios. Del inicio hasta el término del sermón tiene que ser palabra de Dios. Hoy en hoy tenemos que cuidarnos. La Biblia nos dice, mira, en Apocalipsis 22, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Habla de Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos que el discurso de Moisés fue un discurso efectivo hacia su corazón. Moisés quería que ellos cogiesen la ley y los estatutos y lo pusiesen por obra, lo guardasen como tesoro para que fuese vida para ellos. Porque no era por sus ejércitos que ellos tenían, que tenían un buen ejército de hombres valientes. Eso no importaba, aunque ellos iban a conquistar. Él quería estar seguro que esa generación de fe fuesen obediente a la palabra de Dios.
no obediente a otra cosa, sino a la palabra. Y hoy día tenemos que jugar ese error, tenemos que ser celosos de la palabra, que todo lo que se hable, que hablemos conforme a la palabra. Hoy hay muchas doctrinas, hay muchas cosas, hay muchas religiones, hay mucha gente que hablan cosas que no son, pero nosotros, lo que somos de Dios, lo que somos la iglesia de Dios, eso es lo que tenemos que cuidar. A mí no me preocupa mucho los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos doctrinas, porque uno los conoce en el sentido, ejemplo, la gente habla de los testigos de Jehová y uno sabe lo que ellos traen, sino lo que a mí me preocupa, lo que predicamos la palabra. Usted sabe en la historia, y voy a aprovechar y abrir un compás, en la historia, ejemplo, cuando hubo una época como en el siglo IV hacia adelante, la palabra fue secuestrada. En el sentido que, usted se acuerda, hubo una iglesia en ese entonces popular que vendían, que proclamaran, vendían la palabra, o sea, que sacaban plata y predicaban cosas que no eran. Indulgencias, maestro. Dime. Las indulgencias. Sí, la indulgencia, esa es la palabra que estaba buscando. Gracias. Sí, vendían indulgencia, engañaban al pueblo porque el pueblo no leía la palabra. Era prohibido leer la palabra. Solamente los sacerdotes, los papas y todos ellos eran los únicos que leían y podían interpretar en ese entonces. Y eso pasó en toda Europa occidental. Pero y hubo años, siglos, que la palabra se secuestrada. Nosotros sabemos que anteriormente en el siglo I, II, III, la palabra se predicaba con tanto énfasis. Después de Cristo, los apóstoles llevaban la palabra, predicaban, conquistaron a Europa, y Pablo, y saben la historia, pero cuando se entró en el siglo IV en adelante, fue cuando fue secuestrada, fue como cuando todo se congeló, y nada más era rituales y dogmas, y el pueblo moría pagando, creyendo que iban a tener el indulto para salir del purgatorio a ir al cielo. Y era un engaño, como hoy también hay engaño. Pero gracias a Dios, Dios levantó en el siglo XVI una reforma extraordinaria. Hubo una reforma, hubo reforma desde el siglo anterior, pero no tuvo su efecto, pero empezó del siglo XIII. Empezaron hombres de Dios a tratar de predicar, pero había una oposición grande entre esa iglesia que dominaba en ese entonces. Pero se levanta un hombre, mira cómo Dios trabaja dentro de la misma iglesia popular. Dios levanta a un hombre, un fraile, ustedes saben que prácticamente este es el mes que se celebra de él y hablan de él, que se llama Martín Lutero. Amén. Ese hombre de Dios, ese hombre, él quería saber, especialmente cuando él fue a Roma y él vio que la gente vendía indulgencia, eso lo tocó el corazón. Porque cuando él empezó a estudiar, porque él fue un abogado, él empezó a estudiar y entrar porque quería ser sacerdote, él quería ser limpio de corazón, él quería buscar de Dios de verdad, pero él vio cuando él vivió entre ellos, no fue así. Yo estoy reduciendo, yo estoy minimizando todo, ¿no? Entonces, el hombre de celo de Dios, Dios le habla en su palabra, y usted sabe la palabra que él usó, que por la fe era necesario que el cristiano viviese por fe. Y eso lo impactó, porque él veía cómo ellos se latigaban, se hacían cosas que no, y otras cosas que él vio que no servía.
y ustedes saben la historia de sus 95 tesis. Él lo clavó en la iglesia de Wittenberg, lo clavó y él proclamó lo que es la palabra. Él fue y rescató, y eso trajo como un avivamiento en Europa, todos los otros países después, porque él era alemán, todos los otros países como Inglaterra y otros países lo siguieron, se levantaron siervos de Dios. La palabra de Dios que estaba secuestrada se llegó de nuevamente a predicar en el púlpito. Se predicaba la palabra, como decía él en su creencia luterana, todo escrito, que quiere decir la escritura es la autoridad de Dios. En la escritura es donde Dios nos habla. Nosotros tenemos que guiar por esa autoridad, por la autoridad de la escritura de la palabra de Dios. Y así, desde ese siglo, después luego vino la imprenta, se imprimió mucho la palabra de Dios. Hubo hombres de Dios desde ese entonces hasta acá. La palabra ha sido bombardeada, ha sido predicada como nunca, donde nosotros también sabemos y le damos gracias a Dios por ese hombre de Dios que Dios levantó, pero lo hizo dentro de la misma iglesia católica. Mira eso. O sea, el avivamiento vino de ahí. ¡Bum! Lo sacó. Y él clavó su tesis, y de esa palabra que estaba secuestrada, donde los papados, ellos inventaban cosas y hablaban, añadían y quitaban de la palabra. Añadían a la palabra y quitaban. Este vino, no, esta palabra hay que predicarla tal como es, porque es la autoridad de Dios. Eso es palabra del cielo. Tenemos que rescatarla. Y hoy en hoy, amados hermanos, nosotros tenemos que tener ese celo. La palabra, gracias a Dios, se ha mantenido, pero yo le hago la pregunta. Hoy en hoy, no hay que rescatar algunos púlpitos. Hoy en hoy no hay que rescatar algunos púlpitos. Claro que sí. Hoy en hoy la palabra de Dios tiene que predicar. Cuando uno va a la iglesia, a las reuniones, a buscar de Dios, tú quieres oír palabra de Dios. Tú quieres que Dios te hable al corazón. Tú no quieres que nadie te añade a la palabra, porque la palabra no necesita a nadie que le añade nada. Ella es suficientemente poderosa, autoritativa. Ella es palabra, ella es Dios mismo. Aleluya. El espíritu de la misma palabra, ella nos ayuda, nos redarguya, nos enseña, nos reprende, nos habla, nos sana, nos hace todo, nos cubre. Y hoy está pasando lo mismo. Hay gente que le añaden a la palabra y hay personas que quitan de la palabra de Dios. Hay muchos a veces que manipulan y lo usan a su provecho, pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y es por ende que nosotros tenemos la responsabilidad y el deber. Y eso es lo que Moisés quería que ellos, la nueva generación, supiese. Usted tiene la responsabilidad. Claro que tiene la responsabilidad de buscar la palabra, de escudriñar la palabra, de tomarla tal como es, comerla y tragarla tal como es. No quite, no añade, tal como es. Tenemos que vivirla y se puede vivir, porque Dios, la palabra de Dios es espíritu y vida y necesitamos de ella. Ella es mi vida, ella es mi todo. Sin él nadie puede vivir. Ella nos fortalece. Cuando usted está pasando por situaciones difíciles, usted va a la palabra nos habla y nos da la fortaleza suficiente para caminar conforme a su palabra. Hay una parte de la palabra, hay una parte que quiero traerle cuando la palabra de Dios dice, aquí mismo en Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Moisés sabía eso. Por eso Moisés no le interesaba
si ellos sabían pelear bien o no, eso era secundario. Lo que Moisés quería poner en su corazón, que la ley de Dios era lo más importante para que ellos pudiesen conquistar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos la palabra, vivamos la palabra de Dios. En segundo de Pedro. Amén. Amén, maestro. Déjeme compartirle algo también. ¿Cómo no? Cuando usted habla de que nosotros, de que Martín Lutero, celoso de que la palabra no se estaba llevando como era lo que se tenía que hacer, que era conforme a ella, nosotros en la actualidad también sabemos de que se están dando estas situaciones. No es el tiempo de Martín Lutero, pero nosotros sabemos que actualmente han subido hombres o mujeres a los altares y no han hablado la palabra como corresponde. Y nosotros como maestros somos los llamados, los entendidos para este tiempo, de poder analizar cada vez que alguien se sube al altar para predicar la palabra, prestar atención a la palabra. Un maestro un día nos dice, un maestro de escuela dominical del Tabernáculo de la Fe, dice, yo escuché a este hombre decir algo que es incorrecto. Y ahí mismo estaban las autoridades, los pastores sentados y escucharon. Pero ¿cómo puede ser que yo escuché y eso a mí me ardió la sangre, dice el maestro, y yo tuve que hacer un programa en el que yo pudiera explicar sobre esto? Porque el hombre que se subió al altar en nuestra iglesia dijo que el Espíritu Santo de Dios, no recuerdo ahorita mismo exactamente, pero habló del Espíritu Santo y del movimiento espiritual en la iglesia. Y él dice, nadie dijo nada. Entonces yo pienso que nosotros estamos llamados, nosotros claro no nos vamos a subir al púlpito para decir, no, él está hablando mal, eso no es así. Nosotros, nuestro grito, nuestra voz, nuestra corrección es para con nuestros estudiantes, porque probablemente este maestro escuchó y probablemente mucha gente escucharon, pero a nadie le llamó la atención, solamente a él. O sea, nosotros tenemos que ser velantes de lo que se predica. Nosotros estamos llamados para analizar, escuchar la palabra que se predica en nuestro púlpito en la iglesia y poder darle una voz de orientación a los estudiantes que Dios ha puesto en nuestras manos. Creo yo que esa es la forma en la que nosotros podríamos hacerlo. Porque definitivamente que se están dando situaciones, tanto en el caso de que, como usted también decía, manipulan la palabra. Si yo he sido llamada a llevar una palabra en algún lugar, yo doy la palabra de acuerdo a Dios me la ha dado, la comparto, la explico. Al final yo oro por los enfermos, pero si yo no siento en mi corazón imponer manos porque no lo siento hacer, no me llaman de nuevo. No me llaman de nuevo a llevar la palabra porque no hice, ¿cómo le podría llamar? Pero yo no siento en mi corazón hacerlo. Yo solamente siento en mi corazón orar por los enfermos. Dios es el que lo va a hacer. Dios es el que decide sanar o no. Pero hay veces que hacemos algarabías y hacemos cosas igual que el apóstol. Yo soy hija del apóstol Manuel Ruiz, pero no tengo el mismo talento y el don del apóstol Manuel Ruiz. Yo puedo orar por los enfermos, pero todavía yo no siento imponer las manos. Entonces hay veces que nosotros queremos hacer cosas que aún Dios no nos ha llamado a hacer. No sé si me pude explicar en mi exposición, que era ser sabio en hacer como la palabra de Dios dice, es lo que quiero decir. Amén. Exactamente eso, lo que usted, todo lo que ha dicho es lo cierto. Y nosotros, como usted dijo, nosotros tenemos la responsabilidad como líderes, maestros, de poner atención y aclarar las cosas cuando hay que aclararlas. En estos días, la semana pasada, cuando fui a pelar, un hermano me estaba hablando y me refirió no quiero decirle el nombre, ¿no? Pero me refirió de algo que él mismo decía, pero nadie me enseñó eso y eso es así. Parece que alguien le dio de otra, que pertenece a otra, era musulmán, no sé,
y le dio algo que le afectó. Prácticamente cuando yo llegué, él estaba ahí que, él me llamó, me dijo, hermano Powell, cuando te veo quiero preguntarte algo. Entonces yo fui y él me expuso la situación, y cuando yo escuché, yo dejé que él hablara y todo, él me trajo, o sea, inclusive mencionaba una parte de la Biblia. Eso es lo que hace Satanás, ¿no? Te usa la Biblia, pero te usa otro tipo de hermenéutica, o sea, te lo cambia todo, como hizo con Eva. Agarra parte de la palabra y lo tuerce. Y él me vino con eso, yo esperé que terminara, entonces yo empecé a compartir con eso, Pero la idea de eso es que lo saqué de ese error. Fíjate que él estaba pensando que el que le dio eso estaba en lo correcto y nosotros estábamos errados, nosotros acá, para que ustedes vean, y es uno que va a la escuela dominical, va todo, y mira cómo vino este señor y le torció la palabra así, la agarró un versículo, pero un versículo, pero yo lo agarré, el mismo versículo, y le complementé con otros versículos, y él quedó clarito. Yo, gracias, hermano Powell, gracias. Yo no sé, mira tú, mira cómo uno tiene que, el mismo medio, mira cómo uno tiene que prepararse, porque nos pueden hacer cambiar de idea y errar en lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Así que es muy importante. Yo no sé si alguien más quiere decir algo antes de continuar. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Hace algún tiempo atrás, pues, en una reunión de los maestros, por esa misma razón yo les sugería, pues, que se debería hacer un manual, por lo menos en nuestra iglesia, claro, filtrado por la Iglesia de Dios, donde se contengan las doctrinas básicas de nuestra fe, porque definitivamente a veces las personas, pues los hermanos, carecen de este conocimiento, y también procurar de alguna manera que los hermanos nuevos que recién se convierten, procurar llevarlos a la escuela dominical y presentarle nuestra fe, o sea, para que eso quede cimentado de una manera rápida y pronta. Y en verdad es un poco delicado, todas estas cosas que se están hablando, porque a veces se piensa, pues, porque como a alguien le llaman profeta, le llaman apóstol, pues tiene la verdad tomada por el cuello y como que no se puede equivocar, y lamentablemente no es así. Porque hace poco yo escuchaba a alguien, pues a veces por la emoción del mensaje y por querer decir algo que resulte innovador, se dicen cosas que no están acorde a la palabra. Y le mencionaba, pues, de que hace poco, alguien que predicó en la iglesia, pues, mencionaba y decía que para pasar el Jordán, a veces que había que pasarlo agachado. Entonces, yo me crié cerca de un río y yo decía, yo nunca pasé ese río agachado, ni que fuera nadando y agarrándome de las piedras abajo, o cosas como esa. Pero, ¿qué pasa? Es a veces porque leemos algo y no terminamos de leer. Entonces, él mismo mencionó porque uno de sus significados da a entender como que es como el que baja. Pero ¿por qué se le dice al Jordán el que baja? Porque es donde desemboca el Jordán. El Jordán desemboca tal vez en uno de los puntos más bajos de toda la tierra, que es en el Mar Muerto, ¿no? Mar Muerto, exacto. Ese sí. Entonces, por eso es que se le conoce, y su nombre tipifica al que baja, o sea que el río es el que baja, no es el que lo pasa. Entonces son cosas que a veces, pues, por no leer completa las cosas y por querer decir algo nuevo, entonces entramos en una contradicción y algo indebido. Incluso
ya digo, meterle la mentalidad a alguien que lo escuché y decir, bueno, mi hermano, mi hermana, tú no prosperas porque tú te juntas con los pobretones que tienen una mente, o sea, entonces, ¿con quién se juntaba Jesús? ¿De quién tenía cuidado Jesús? Entonces, son cosas que a veces nosotros tenemos que tener cuidado. Pero créame, miren, yo hace algún tiempo atrás vino un predicador de afuera y comenzó a decir un pocotón de cuestiones que al final terminó diciendo inclusive de que Jesús no había muerto por nuestras enfermedades, sino por las enfermedades interiores solamente. Entonces, realmente yo me vi impotente porque decía, wow, o sea, ¿cómo se puede decir esto, no? Entonces quiere decir que sería el diablo el que ha sanado a todas estas personas, que Dios los ha sanado de diferentes cosas. O sea, cuando tú tratas de imponer algo porque yo lo leí, yo lo estudié, Dios me lo reveló, o sea, independientemente a lo que dice la palabra. Y entonces Jesús sanó a los leprosos y a todo aquello. ¿Por qué? O sea, por el dedo de Belcebú, como decían los fariseos. O sea, son cosas que entran en contradicción. Y es lamentable porque, como ya digo, por el hecho de que se le tiene un título, pues se piensa a veces que lo que dijo es lo que es. Y nosotros debemos aferrarnos a lo que dice la palabra, no a lo que diga alguien que tal vez por su emoción, su motivación y por su interés de buscar una revelación nueva, trajo una cuestión inadecuada realmente. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Amén. Bendiciones. Tania. Sí. Amén. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien. Hermano, ahora que están tocando ese tema, yo también, pues había mirado, una persona muy reconocida, bueno, dos personas muy reconocidas en las redes sociales. Ellos son predicadores. Entonces, había pues una mujer, una pastora, que había predicado un tema y el tema pues no estaba claro del todo. Esta persona pues tiene un poco más de conocimiento y él pues tomó el video y estaba diciendo que ella había predicado eso mal, que no eran así, que no sé qué. Entonces la gente empezó como que la contradicción, o sea, como que el rifirrafe, como lo decimos nosotros. Muchos lo atacaban a él porque él había hecho público lo que había visto, o sea, que la estaba corrigiendo públicamente. Y otros decían que esa no era la manera, que hay que ser más educado, que debió escribirle por interno. Igual ella también decía así, que había que escribirle por interno para que le había hecho la corrección y después ella pues saliera en público a aclarar eso. Entonces él decía, pero es que ella lo está haciendo público. Ella lo hizo en las redes sociales y en las redes sociales entra mucha gente y gente que no conoce de la palabra. Entonces, si siembra esa semilla, una semilla adulterada, o sea, ¿qué fruto va a dar, verdad? O sea, no puede dar un fruto sino también adulterado. Entonces él dice, es que yo lo estoy corrigiendo de la manera que ella predicó, ella lo hizo públicamente. Entonces yo digo, bueno, o sea, de hecho hice la pregunta ahí, ¿qué hizo ese maestro que escuchó a ese predicador allá en Tabernáculo, que predicó mal o dijo una palabra que no está de acuerdo con la palabra del Señor? O sea, no es solamente de escucharla, o sea, se le acercó a esa persona y le dijo que estaba mal, porque esta vez se predican y ellos creen, o sea, ellos fueron enseñados de esa manera. Así estaba diciendo, se corrigió. Después la pastora dio públicamente, aceptó que ella había errado en cuanto a ese tema, que no tenía mucho conocimiento y que su pastor le enseñó eso y por eso ella lo enseñaba así. Entonces es una cadena que se va dando. ¿Y qué estamos haciendo? Adulterando, o sea, alimentando a esos bebés espirituales con leche adulterada. Entonces, ¿por qué no se le acercan a esa persona y que él mismo, si él mismo predicó en la iglesia eso, por qué no se le acercan a él y que él mismo reconozca públicamente de que eso no está bien?
Porque ¿qué hace por lo menos el maestro si sabe que predicó mal? Y si yo no lo sé, pues yo me comí esa palabra adulterada. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿en qué momento vamos a parar eso? Simplemente porque tenemos que ser muy diplomáticos. Está bien, tenemos que ser diplomáticos, pero ¿en qué momento vamos a parar toda esa cantidad de alimentos adulterados? O sea, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿A qué estamos jugando? ¿En qué momento se va a parar eso? De que sí, es que se subió y dijo algo que no estaba bien, pero ¿qué hizo el resto? ¿Qué hizo el que sabía que eso no estaba bien? Yo quizás he escuchado mucha palabra adulterada, pero porque me falta conocimiento, me la he comido así. Entonces vamos creciendo de esa manera y en qué momento vamos a parar como que esa hidrocefalia. O sea, de que se te mete palabra y está la cabezota, pero allí, o sea, pasó allí. ¿En qué momento? O sea, ¿a quién le toca levantarse y ser como Martín Lutero? O sea, se reveló. ¿En qué momento nos vamos a revelar? ¿Cuándo nos vamos a revelar? ¿Cuándo se va a parar? ¿Por qué? Porque es que está tomando ventaja el enemigo, sembrando la palabra como no es, y nosotros simplemente en nuestra diplomacia no hacemos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se puede parar? ¿Cuáles son las pautas? O sea, ¿qué se debe hacer? Si el predicador dijo eso que no es, pues lo más, si lo vamos a manejar de una manera diplomática, es que se le llame a él, se le diga y que él mismo porque es que reconocer los errores no está malo. Y no estamos yendo ni estamos lastimando a nadie. Quizás él está errado porque le enseñaron así. Y él va a seguir enseñando así, pero cuando nosotros nos vienen y nos corrigen, y si nosotros estamos sanos espiritualmente o somos personas humildes, debemos reconocer eso, y eso no está mal. Pero creemos que cuando le llamamos la atención a alguien con la palabra y esa persona se nos apoya, nosotros le estamos haciéndole mal. No toda corrección es mala. O sea, que cuando el Señor nos corrige, nos está haciendo daño, no nos está haciendo daño. Entonces hay que mirar, o sea, el problema está ahí, hay que buscarle soluciones. O sea, ¿cuáles son ese tipo de soluciones que hay? Porque es que no podemos seguir de que, ay, sí, porque es un predicador reconocido, es porque no sé qué, no se le puede decir nada. Ese es el problema en el que estamos y sigue creciendo, porque ellos tienen sus nombres, sus títulos, y alguien que no es reconocido no le puede decir nada, porque entonces nos alteramos, no somos tolerantes. Y en las redes sociales empezaron a atacar a este varón que lo dijo, o sea, y él está defendiendo la palabra, y si no se levanta, ¿quién lo va a hacer? Y los demás creciendo con alimento adulterado. Entonces hay que revisarnos. Gracias. Amén, gracias. Hermana, déjeme explicarle. ¿Puedo hablar yo, por favor? Espérate, déjame explicarle a la hermana que el hermano exacto. sí hizo lo que tenía que haber hecho. Él se fue a donde la autoridad más alta, que es un pastor, le explicó. Y luego de eso, el hermano, en un programa de los domingos de Escuela Bíblica Dominical, él tomamos ese tema para ampliarlo y explicarle al pueblo. Ahora, la palabra de Dios nos enseña de que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. También nosotros tenemos que prepararnos, cada uno de nosotros tiene que leer su Biblia, tiene que prepararse en el conocimiento de la palabra, tiene que ser un velante de que por eso es que la iglesia evangélica te llama a que tengas tu Biblia, para que el que sube al altar, tú puedas seguir la lectura de ese que está leyendo y poder tú misma darte cuenta de que el hombre que está allá arriba es imperfecto, que el perfecto es Dios. Amén. Entonces nosotros si podemos ver el error de alguien, estamos llamados a corregirle. Eso es así. Pero también es importante de que nosotros al corregirle con toda la paciencia y el amor que se debe dar, hay personas que difícilmente tú le puedes llegar. O sea, tú utilizas otros medios para buscar cómo la palabra o la corrección llegue. Así que también nosotros en la escuela dominical también tenemos el deber. Probablemente el deber de él lo que pasó ahí fue que Dios llamó su atención, porque muchas veces estamos en los cultos y no estamos prestando atención a la palabra. Yo creo fielmente de que es el tiempo de que nosotros prestemos atención, porque anteriormente estábamos muy distraídos
y el diablo estaba tirando toda clase de cosas y nosotros distraídos. Bueno, llegó el tiempo de que nosotros estemos atentos a lo que la palabra de Dios, a lo que Dios está permitiendo o lo que se está llevando a los altares para que nosotros estemos claritos en lo que se está haciendo. Cada uno de nosotros es dueño del conocimiento que Dios nos permite dar. Cada uno puede tener conocimiento que Dios quiere que tengamos. Depende de nosotros tenerlo y defender cada uno. Por ejemplo, a lo mejor nadie se dio cuenta, yo no me di cuenta de eso que la hermana está hablando, ¿ve? Pero otros se dieron cuenta y así funciona esto. Amén. Amén. Amén, amén. Hermana, Amén. disculpe, hermana. Es que, o sea, de pronto lo estamos viendo desde el punto de vista porque nosotros estamos estudiando y estamos adquiriendo conocimiento. Yo me refiero a los que están bebés, o sea, a los que van, o sea, ese día fueron al servicio y ellos no están recibiendo ningún discipulado o no están recibiendo como nosotros que estamos recibiendo las clases. Una cosa es verlo desde ser maestro de la palabra y otra cosa es verlo desde una persona que primera vez que va a la iglesia. Entonces nosotros, o sea, que tenemos conocimiento, debemos proteger de que esas personas reciban el alimento no adulterado porque no estamos haciendo nada entonces. Si simplemente nosotros retenemos lo bueno y desechamos lo malo, si ellos no saben qué es lo bueno ni qué es lo malo, ¿cómo van a retener? O sea, ¿cómo retendrían ellos a una persona que es bebé en el espíritu? Lo que pasa ¿Puedo decir algo, hermano? Porque como puedes saber, se hace el llamado. El mismo Jesús llama a muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿qué sucede? De que se hace el llamado para que tú seas instruido, tú decides. Ahora, muchos de estos hermanos que usted habla que son nuevos, que acaban de llegar a la iglesia, escucharon esa palabra, ni siquiera esa palabra en probabilidad le quedó en la mente, ni en su corazón, ni en nada, porque no tienen conocimiento. Pero por ejemplo, el caso del hermano, que el hermano Federico está mencionando. ¿Quién sabe desde cuándo esa persona tenía esa inquietud? Porque la inquietud, Dios permite que llegue a tu corazón. Esa inquietud, y encontró el momento para que el maestro Powell le diera la orientación de vida. Ahora, hay muchas palabras, muchas que se tiran, muchas se tiran, pero no todas calan en el corazón. Ve, pero cuando calan y calan mal y Dios tiene propósito, trae un maestro para que te instruya. O sea, es necesaria la escuela dominical y es la forma que nosotros tenemos de instruir al pueblo. Si no quieres ir a la escuela dominical, ¿cómo hacemos? Todo el que está en la escuela dominical, todo el que va a un centro bíblico, todo el que busca instrucción va a recibir conocimiento. Pero y el que no quiere o no puede o no ve la importancia, o sea, no estamos. Quisiéramos abarcar al mundo entero, pero eso no es real. Así es. Amén. Amén. Yo puedo decirlo, por favor. Carla, hable, Carla, por favor, gracias. Antes de... Yo vuelvo a repetir lo que dijo la hermana Esther y dice, escudriñad las escrituras y dice, porque ellas dan testimonio de mí, dice Juan 5:39. Y también la Biblia enseña que Mateo habla de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y quienes estamos llamados a ser discípulos somos nosotros. O sea, a nosotros se nos da esa responsabilidad. Y cuando nosotros vemos una persona que es nueva, que no tiene la palabra, digamos, ya las bases en nuestros corazones, entonces nosotros debemos de acercarnos y formar a esa persona. Yo lo digo con toda humildad y para la honra y la gloria del Señor, porque se está hablando. A la iglesia yo he llevado varias personas. Y no solo a la iglesia, sino en mi país. Entonces, lo primero que yo hago es todo lo que esta persona recibe, hablando de palabra, yo me encargo de revisarlo. Y cuando ellas vienen con videos, con cosas de afuera, yo le digo, tú tienes el lugar donde te estás alimentando. Entonces, ese es el lugar que debes seguir aprovechando y consumiendo, no otros lugares, porque no quiero que te confunda. Y ha pasado que en la iglesia, porque como bien dicen, llegan predicadores de afuera.
Entonces, ha pasado que en la iglesia se dice algo que no está de acuerdo a la Biblia y de inmediato yo aclaro y busco en la Biblia lo que es realmente. Y ha pasado un montón de veces. Entonces, la responsabilidad, como bien decía nuestra hermana Esther, es primeramente nosotros. La Biblia nos dice escudriñar las Escrituras. Que nosotros desechemos lo malo y retengamos lo bueno. En segundo lugar, somos nosotros mismos. Yo no soy maestra. Yo no tengo un cargo en la iglesia. Yo no soy, digamos, nadie en la iglesia. Pero eso no me quita a mí la responsabilidad de que si yo veo a alguien que es nuevo, porque sí sabemos, nosotros sabemos quién es nuevo, porque aunque sea de cara, siempre de tanto que nos vemos, ya sabemos quién es nuevo. Entonces, siempre nos podemos acercar a decirle, la Biblia dice que nosotros debemos hacer bien a todo el mundo, pero mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Y eso va en todo. Entonces, si alguien llega y es nuevo, nosotros nos damos cuenta. Y si ese día hubo una palabra, yo nunca he tenido pena de acercarme y decirle a las personas algo acerca de la Biblia. Nunca. De hecho, así he conocido a varias personas que después yo me quedo hablándoles de la Biblia. Y la sigo y soy, como dicen aquí, muy intensa. Y la sigo hasta que ellas quedan claras de lo que la Biblia dice, de las enseñanzas básicas que deben de tener. Y luego yo las he visto crecer y no se van. No se van, ¿por qué? Porque fueron alimentadas correctamente. Esto no lo digo de verdad para honra de mi ser, sino para que se vea cuál es nuestra responsabilidad. Porque al final a nosotros ya nos formaron. Entonces, quienes estamos formados, estamos en la obligación de ver por los demás. Entonces, es eso. No precisamente todos los maestros de la escuela dominical, si a nosotros ya nos pasaron por ahí, ya nos formaron, ya somos, como dijo Pablo, ya necesitamos que esa leche ya se nos sea quitada y nos den comida sólida para poder alimentar a otros nosotros también, para dar frutos, para dar, nosotros somos los que somos llamados a parir más, hablando de que ya somos discípulos y debemos de formar a los demás. Dios les bendiga. Gracias, hermana Carla. Mira, sabemos que, mira, todo lo que han hablado, mira, la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar la palabra, no a la persona, sino la palabra. Por eso, muchas veces yo veo que a veces están predicando en la iglesia y muchos se ponen a conversar, a hablar y nadie le hace caso a lo que... pero nosotros tenemos que aprender. La Biblia dice que en los últimos tiempos, el Espíritu dice claramente que tenemos que todos probar los espíritus, si son de Dios, porque se han levantado muchos falsos profetas, etcétera, etcétera. Y no solamente por eso, sino nosotros en sí tenemos como hermanos en Cristo, no vamos a decir maestros, como dijo Carla, nosotros tenemos esa responsabilidad de aprender, de buscar la palabra, porque ella es manantial de vida, en ella está la fuente de vida. Tenemos que buscarla y agarrarla y que ella sea nuestra radiografía. Cuando usted oye una predica, nada más ir viendo lo que dice la palabra, porque la palabra es que te va a decir lo que nosotros en esta clase estamos viendo, cómo Moisés en su primer discurso, lo primero que él quería, que ellos pusiesen la palabra en su corazón, que pusiesen atención, tenían que prestar atención y no olvidar lo que la palabra de Dios dice, para que ellos pudiesen entrar y conquistar todo conforme a la voluntad de Dios y recibir la bendición. Es por medio de la palabra. Me explico. Yo creo también, Tania, como una vez vino una persona y predicó, fue invitado, no, el pastor no lo conocía, por alguien que conocía al pastor lo recomendó, pero él predicó. Yo me acuerdo que yo sé que algunos de ustedes, él empezó a profetizar cosas que era como una locura, la cosa que el pastor estaba ahí presente
pero el pastor no tampoco va a ir a agarrarlo y que, hey, dame eso. Y uno tiene que tener ética, ¿no? Entonces, el pastor, él mismo cuando él terminó el Señor, él mismo se agarró su maleta y todo el maletín, sus días, se fue. Desapareció, ni siquiera esperó nada. Él terminó y se fue por ahí mismo. Entonces, ¿qué hizo el pastor? El pastor explicó y luego en el culto después, él empezó a predicar lo que él estaba diciendo y le explicó todo. Y él decía que eso pasa. Por eso usted ve que el pastor es muy celoso de no poner a cualquiera en su púlpito. Porque inclusive yo quiero que ustedes sepan, amados hermanos, no porque la persona, tú ves que la persona sabe en palabras, usted se va a comer todo. Yo siempre le digo a la gente, aunque yo le estoy enseñando, usted escudriñe la palabra, no traga todo, sino traga lo que la palabra dice. La palabra, tu manual, tú tienes que tenerlo en mano y verificando, el hermano dijo, está bien, gloria a Dios, eso está. Habló algo, aquí está. Entonces, eso es nuestro manual, nuestra fuente de vida. Y nosotros tenemos que ser celosos todos. No importa el rango, lo que tú quieres tener. Eso no tiene que ver, sino que nosotros tenemos la responsabilidad todos de alimentarnos y de poder ayudar a los demás. El hermano que yo instruí, que Dios me permitió, porque él me conoce, siempre me llama cuando algo que él siempre me llama. Es un hermano que tiene años. Eso no tiene, por eso te estoy diciendo, usted puede tener años, eso no, los años no importa. Hay gente que te puede meter una zancadilla con un detalle y la persona que lo tiró usó la Biblia. Como hace Satanás. Satanás usa una hermenéutica diferente a lo que usa Cristo y enreda. Y la Biblia nos advierte, así como en 1 Corintios 3:11, así como Eva fue engañado, cuidado que muchos de nuestros sentidos se han desviado. En muchas formas, nuestra emoción hay que cuidarlo, hay que cuidar nuestro corazón, porque inclusive nosotros mismos, cuando Dios nos empieza a usar, empezamos a tener altivez y de que yo soy el mejor del mundo y que esto y lo otro, y empezamos a creer cosas en nuestra mente que no son, y empezamos a inclusive decir cosas que no son de la palabra. Y tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Maestro, amén. También hay que ver algo importante. Hay una diferencia entre un instrumento de Satanás y un hermano que se subió y bueno, hay una palabra que no dominó claramente. Exacto, que son dos cosas diferentes. Distintas. No vamos a juzgar a todos por lo mismo. No, exacto. No yo puede nada más traer ese ejemplo. Pues. Hay algunos, como usted dice, hay personas que quizás digan cosas que no lo dicen porque ellos, sino lo dieron inocentemente porque eso es lo que ellos creen, lo que ellos creen. Entonces, por eso hay que estudiar. Me explico. Hay forma, hay herramientas, está la está la herramienta que te va a ayudar a interpretar bien la escritura, porque hay una sola forma de interpretar la escritura. Hay muchas personas que hablan lo que ellos sienten, lo que ellos entienden, ellos miran y dicen, y a veces no tienen la culpa, a veces ellos ven cosas y después lo agarran, para estos tiempos, eso significa eso. A veces una palabra, una coma, una tilde te puede sacar, te puede desviar, y muchas veces la persona ve algo y ve que ese algo tenía un sentido en otro tiempo, que no en mi idioma que yo estoy pensando que es así. Por eso uno tiene que estudiar, por eso. Pero también ocurre que en ese tiempo que estás leyéndolo, no es el tiempo para que tú lo entiendas, pero llega un momento en el que tú vuelves a leer. Exacto. Y lo entiendes. Eso no significa pero que entonces eso ¿qué se llama? Eso se llama escudriñar, ¿verdad? A escudriñar. Porque si tú no lees, no lo vas a entender. Entonces, que cuando usted está insistiendo y tiene lo que el Espíritu Santo te va a hacer, este quiere saber la palabra, busca la palabra, lo voy a iluminar. Dale, entienda. Sí, es bueno que también sepamos que no porque un pastor se sube, un hermano, un pastor asistente se equivocó en algo, es que no es de Dios. Exacto. Simplemente se equivocó porque es humano. Así es. Porque el enemigo le pone una zancadilla, pero no es porque él
hay personas inclusive dicen cosas y después, hey, yo di eso de verdad. Pero se le fue, ¿no? Pero por eso tenemos que orar por nuestros pastores, por nuestros líderes. Amén. 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 El hermano Gregorio quiere decir algo. Dale, Gregorio. Sí, esto, lo que pasa es que cuando la hermana pues decía, planteaba su punto de qué hacemos y todo aquello y a qué estamos jugando, en realidad, mira, nosotros no podemos jugar al cristianismo porque el diablo no está jugando a ser diablo. El diablo es diablo y es perverso. Entonces nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Miren, Dios, aún de los más pequeños, va a tener cuidado. Pero va a llegar un tiempo en que nosotros somos responsables de nuestras vidas espirituales, ¿no? Y eso lo podemos decir cada uno de los que tenemos una cantidad de años en el Evangelio, cómo Dios nos ha guardado. Nosotros tenemos la responsabilidad de, desde temprano, escudriñar las Escrituras, leer la palabra para poder ser enseñado, y ella es la que nos va a dar el testimonio de lo que es verdad y lo que no es verdad. Y mire, el ejemplo que ponía también, que yo creo que conozco el caso de la pastora que dice que se equivocó en un asunto, y es lo que decía precisamente Esther. Una cuestión es que alguien se equivoque en algo, y otra cuestión es alguien que venga a implantar o querer sostener una doctrina errada. Y porque el equivocarse es de humano y el corregir es de gente grande. O sea, el detalle es cuando alguien no acepta el error. Eso sí es grave. Cuando la persona se equivoca y acepta el error, eso declara grandeza de la persona. Y no por eso nosotros podemos tachar a la persona como un hereje. Es como decir, a veces se tiene el concepto de que el que peca se llama pecado. El que peca no se llama pecado. El que peca, pecó. Pero no es que se llame pecado. No se puede tildar como pecado o como ser el pecado la persona que pecó. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar esos términos y esas acciones, de que no es la persona que pecó, es el pecado y por eso ya los desechamos. No. Igualmente, como ya se mencionó, la persona o el predicador pudo equivocarse, sí, pero no es que esa persona es un hereje, a menos que tenga un lineamiento que ya se determina que no es acorde. Y como decía el hermano maestro Powell, el pastor pues tiene el cuidado en estas situaciones, pero eso no garantiza de que la persona en un momento dado se equivoque. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, y la responsabilidad nuestra es de estudiar las Escrituras para que sea el Espíritu Santo el que nos determine lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, nosotros debemos, sí, como dice la Biblia, debemos juzgar las cosas, pero juzgarlas no por nuestros criterios, sino juzgarlas conforme a las Escrituras. O sea, ¿cuál es el tamiz del juicio que debemos nosotros hacer? Las Escrituras. Pero si alguien no tiene el conocimiento de las Escrituras, o sea, ¿cómo va a juzgar cosas? Tenemos nosotros como responsables de tener ese conocimiento al estudiar las Escrituras. Así que yo creo que, ¿qué hacemos nosotros? Sí, hacemos mucho. Como dijo la hermana Esther, se toca el punto a través de una radio. A mí me ha tocado hablarle a mi clase de lo que es y no es en un momento dado. Es más, yo le digo algo y pudiera ser que hay 1, 2 o 3 que tenemos el conocimiento de algo, pero no lo hacemos. O sea, nosotros tenemos el conocimiento de que la primordial función por la que murió Cristo en la cruz fue por las almas. O sea, Cristo sí nos dio liberación y sanidad a través de su muerte y su resurrección, pero lo primordial de todo esto fue la salvación de las almas, porque puede ser que una persona se muera enfermo, pero se va para el cielo. Pero si una persona se muere sin Cristo, se va para el infierno. O sea, lo primordial es la salvación. Pero ¿qué pasa? Y júzguese ahora usted, cada uno de los que están acá.
muchas veces el pastor o el predicador está haciendo el llamado para la conversión de las almas y muchos agarran sus carteras y, como decimos en buen panameño, van por fuera. Entonces, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y eso es algo primordial en nosotros. Nosotros conocimos a alguien que se llamó, un hombre grande de Dios, Gille Ávila, y él decía, nadie se mueve, todo el mundo orando, todo el mundo intercediendo, es el momento de batalla, es el momento de guerra, pero cuando la persona ve que el predicador cierra la Biblia, dice, es el momento de irme. Se desinteresa por las almas que están en el momento que necesitan la salvación. O sea, prácticamente fue para una satisfacción propia y personal, cuando nosotros en realidad tenemos que ir es para procurar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Y cuál va a ser la función de nosotros? En ese momento, interceder. O sea, para que veamos que nosotros mismos cometemos errores a veces y no nos damos cuenta. Y son cosas que tenemos que corregir muchas veces. Amén. Amén. Dios les diga. Amén, varón. Sí, el tiempo. Y esa, Gregorio, es la oportunidad de saber quiénes son los nuevos convertidos, como decía Carla, para entonces ir y darle un saludo a ese nuevo convertido. Así es, así es. La cosa es que lo que Moisés quiso que la nueva nación volviesen al Señor, o sea, que confirmaran con el Señor. O sea, nosotros, amados hermanos, todos nos basamos en nuestra vida en lo que es la palabra de Dios. Tenemos que amar a los hermanos. Esa es una de las enseñanzas de Cristo. Amar los unos a los otros como Cristo nos amó. Tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia, y esa sensibilidad se está perdiendo y hay que volver a esa senda y pedirle a Dios que nos renueva nuestro espíritu. Y eso es lo que prácticamente Moisés quería enseñarle a la nueva generación, que la palabra, hay que amar a la palabra, hay que tener la palabra en tu corazón y ponerlo por obra, no solamente tener conocimiento en nuestra mente, porque muchos de nosotros sabemos, repetimos versículos y lo sabemos de memoria, pero lo estamos viviendo, lo tenemos en nuestro corazón. Una cosa es tenerlo en tu mente, una cosa es tenerlo en tu corazón. Y ahí es donde la palabra quiere llegar en nuestro corazón para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos. Una cositita. Algo que he podido ver en los cultos y lo vengo viendo hace rato es la falta de reverencia a la lectura de la palabra. Hermano, y muchas veces, mire que los errores también pasan por causa de nosotros mismos. El pastor, por ser ya un anciano, él no manda a nadie a pararse porque ya él, pues, quizás se le olvida o qué, pero es de parte de todo aquel que sabe, que es cristiano, que la palabra de Dios es especial. Ponernos de pie es en reverencia a esa palabra. Y muchos no se ponen de pie porque se les olvidó la Biblia y no van a leer nada. Entonces, cuando se lee y ellos no saben ni lo que se está leyendo, entonces después suceden cosas. ¿Por qué? Porque es de cada quien hacer las cosas como Dios ha mandado. Así es, Esther. Son detalles, pero son detalles muy importantes. Usted lo ve sencillo así, pero es un indicador, es un termómetro que nos dice cómo nosotros estamos parados. Y tenemos que volver a la senda antigua, volver a Dios de verdad. Y que el Señor nos ayude. Por eso tenemos que orar los unos por los otros, amarnos, y como yo los amo a todos ustedes. Ustedes son especiales. Amén. Entonces, amados hermanos, ya el tiempo, ya prácticamente para poder despedir la clase. Gracias nuevamente. Me gozo los domingos. Casi nadie quiere irse aquí. La cosa es que hay que traer la cena y todo. Amén. Hermana Amén. Jackie. Sí, maestro. Carlita, ¿ibas a decir algo? ¿Quién? Sí, traigamos la cena mejor. Acá. La cena.
Un día vamos a hacer vigilia. ¿Ah? Amén. Pero de enseñanza, sí, es muy interesante. Oh, sí, sería tremendo entre todos nosotros, ¿verdad? Sí, así Tremendo. Es súper. Qué bueno. Vamos a planearlo. Vamos a pedirles antes de orar para cerrar a la hermana Excel que nos dirija para cantarle el cumpleaños a nuestro querido hermano Carlos Turner, que está hoy de cumpleaños. Ay, gloria a Dios. Hermano, felicidades. Gloria a Dios. Muchos años más, Carlos, que el Señor te bendiga. Excel, vamos a todos juntos pueden abrir sus micrófonos y cantar. Amén. No, no se oye. Feliz, feliz. Dile, hermana, dile. Que cante ella nada más, porque cuando todos cantan no se va a poder apreciar. Ok, listo. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. El Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor y paz a otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños querido hermano. Cumpleaños feliz, de la vela la luz, solo anhela decir que su cumpla muchos años feliz. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¡Feliz cumpleaños, varón! Sí, felicidades, Carlos. Que el Señor te llene cada día más de su gracia y multiplique en ti los dones que ha depositado, que sabemos que eres de gran bendición también. Gracias. Amén. Vamos entonces a orar, queridos hermanos, con esa misma actitud. Delante del Señor le damos gracias a Dios por esta enseñanza, por la palabra que debemos atesorar en nuestras vidas y sabemos la importancia que ella tiene para nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Dios, por este día que tú nos permites ver y por esta palabra que tú nos permites atesorar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Bendice cada día más al maestro Powell, a su esposa Sandra, a sus hijos, toda su familia, Padre Celestial, oh Padre de la gloria, para que él, Dios, con la sabiduría que tú le das, nos ministre también a nuestras vidas, Padre, para que nosotros podamos impartir esta misma palabra a aquellos que nos rodean, mi Dios. Bendice, Señor, al hermano Cirilo Veloz. Bendice, Señor, a Armando Osorio, Padre. Cúbrelo con la sangre de Cristo. Bendice a la hermana Damaris. Cúmplele los deseos de su corazón. Toma el control, Señor. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes la tierra, Señor, que tú le diste a ella. No permitas que nadie, Padre Celestial, ningún impío, Señor, se la arrebate, porque es la promesa para ella y para su familia. Bendice el hermano Cruz Ramos, Señor. Síguele bendiciendo, estabilizando cada día más su presión arterial, su salud, cada uno de sus órganos, Padre. Glorifícate en su vida. Mira a la hermana Esther de Rodríguez, Padre. Gracias por ella. Bendícela cada día más, a su esposo, Padre Santo, su familia, Padre amado. Oh, Padre Celestial, que brille en donde ella se encuentre, Padre amado. Mira, Señor, la hermana Luz Garda, Padre, bendícela, bendice su hogar, bendice su vida, bendice todo lo
lo que ella tocare, Padre Santo. Oh, llénala cada día de tu espíritu, mi Dios. Mira la hermana Tobita, que de domingo a domingo, Señor, no se pierde las clases. Oh, Dios mío, tú la has puesto por columna en su casa, Padre Celestial. Llénala cada día más de ti, Padre Santo, para que ella también pueda dar palabra a su familia, al hermano Isidro Aldeano, a Isabel, Padre, bendícelos, Dios, a sus nietos, su esposa. Oh, Padre Santo, donde él se encuentre, Padre amado, síguelo ayudando, síguele dando palabra, síguele dando, Señor, de tu presencia cada día más. Mira, Dios, a Tania, a Carlita, Padre, bendícelas, Dios, llénalas cada día más. Sabemos que hay el deseo, el anhelo y la sed de tu palabra en ellas. Cuídalas, protégelas, Padre, toda su vida, su entrada y su salida, Señor, y que ellas sean, Señor, baluartes tuyo, Padre. Oh, mi Dios, bendice a Gabriel Smith hasta Boca del Toro, Padre Santo, donde él se encuentra. Oh, Padre, bendícelo en todo lo que haga y emprenda en su trabajo, en su vida secular, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Maribel, Padre, bendice a Maribel, bendice a la hermana Donna, Padre, bendice a Yatsuri, Padre, con todas las bendiciones según tus riquezas en gloria. La hermana Iracema, que nos acompaña de domingo en domingo, bendice su vida. Oh, Señor, llénala de ti, de salud, fortaleza, Padre, a toda su familia. Mira a la hermana Marta, Elisa, al hermano Fulgencio, la hermana Desiree Cedeño, que nos acompaña hoy por primera vez. Bendícela, mi Señor, llénala cada día de tu presencia, Padre amado. Oh, glorifica tu nombre en cada uno de ellos, Señor. Hoy, esta semana que iniciará, Padre, bendices todos los días de esta semana. En todo lo que emprendan sea prosperado, mi Dios, para gloria y honra del nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden saludarse. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Voy a esperar Bendiciones, maestro. por Bendiciones, decirme. Maribel. Bendiciones, Esther. Amén. Amén. Ay, el enemigo sabía que esta ¿Cómo clase está? iba a ser poderosa hoy, pero no pudo evitar que Amén. nos conectáramos. El Amén, tema, el amén. tema no lo quería. No lo quería, Amén. pero fue de bendición. Amén, amén. Cuando yo cumpla años le voy a mandar su pedacito de dulce a cada uno por delivery. Cuando tu cumpleaños. Cuando Amén, usted amén. cumpleaños, Esther. Mandaré la dirección mía. Buena esa, buena esa. Estoy Aceptamos esperando. que lo adelante para la Estoy otra dando la idea semana. a Carlos, estoy dando la idea a Carlos para ver qué No, pero- pasa. Amén. Ella está tirando La semana que- un gancho. Feliz cumpleaños, Carlos. Bendición, nos vemos en la iglesia. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Lo que puedan ir el miércoles, Fulgencio, llamen con bendiciones. anticipación para Topila. que puedan separar su Hay cupo, hay para bastante entrar. cupo, así que Dios te bendiga. siempre está quedando cupo. Y yo me di cuenta que hay 3 números, o sea, ya sabemos que hay tres números, pero que si está un número lleno, si usted llama a un número y le dice que no hay cupo, entonces por favor llame a los otros 2 números, Sí. porque cada uno es por separado la cantidad de números que tienen. Entonces sería bueno que confirmen en los 3 y si ya no hay cupo en ninguno, es que ya no hay cupo. Definitivamente. Tres teléfonos, 100 números para cada uno. Si el uno tiene ya los 100 llenos, vaya al otro y así. Ah, ok. Y por WhatsApp, puede llamar a esos mismos números por WhatsApp. Si no tiene minutos, por WhatsApp puede llamar, solamente llamar a esos mismos números y le dan también su cupo. No pierda su bendición, vaya al culto. Tremendo. Sí, es tremendo. Bendiciones. Aunque Amén. uno está embarrado de boca, eso lo Bendiciones. Amén. ¿Cómo está? Buenos días, bendiciones. Amén, amén, amén. Sepan que la gente da. Tarde, pero aquí estoy. El Santo toca sin que nadie lo toque. Así es, así es. El mismo Espíritu Santo te
te ministra. Amén. Así es. Arinda, Dios te bendiga, Arinda. Te bendiga. Marta, ¿cómo estás? Marta. Y la niña. Arinda, ¿dónde estás? Bueno, que Dios me lo bendiga a todos. Maravillosamente fue la clase de hoy. Hermano Muy Isidro. importante, me gustó. Y puede hacer que el otro domingo pueda también ver la clase. Amén. Porque me gusta esa clase Gracias. importante. Dios le bendiga, hermano Isidro. Isidro. La hermana Nina. Amén, hermano. Bendiciones, que esta computadora no permite gracias. que me vean mi precioso rostro. Dios te bendiga, Tania. ¿Cómo está, Abigail? Dios te bendiga, mami. Ahí. Hermano Fulgencio, Dios te bendiga, mi amado hermano. Sí, no he oído la voz de Fulgencio. Amén, amén, amén. Callado hoy a Fulgencio. Gloria. Gloria a Dios. Armando. Bueno, amados, que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Tu trabajo, Arinda, tu trabajo. Bendiciones. Sí, sí, el mío, ya va. Ahora verdad. le mando la grabación. Bendiciones. Amén. Voy a cerrar. Chao.